Nos gusta mucho que pelearnos al aire, pero bueno, discutir a veces con personas que esquivan la discusión, como Fernando Iglesias, que ayer nos plantó al aire señalando que no le habíamos interrumpido a un entrevistado cuando hizo una comparación. Después puede ser discutible o no. El doctor Ubeira habló sobre los métodos que tuvo el macrismo para detener opositores e hizo una comparación. Puede haber sido exagerada, puede haber sido poco feliz, pero nosotros lo único que hicimos fue permitirle que la expresara. Bueno, ahí lo tenemos a Fernando Iglesias. Ni siquiera te pido una referencia porque no creo que la quieras hacer, aunque si tenés ganas podemos arrancar la nota con eso. Vi un pedacito de eso que estabas comentando vos. Primero que a Gallego Ubeira le tengo un enorme respeto intelectual, profesional y personal. Y un gran cariño personal. Y un tipo muy formado y que no habla estupideces. Todo lo contrario de lo que pienso de Iglesias. Con lo cual, en este caso, ese análisis que hacía Gallego tiene mucho que ver con lo que sucedió. No darse cuenta que en nuestra Argentina estos tipos inventaron un esquema para lastimar a los otros, llámese oposición interna, llámese iglesia, llámese empresarios, llámese lo que sea. Lo inventaron cuadernos, inventaron cosas para meter preso a un montón de gente que te hicieron daño. Entonces, y eso sucedía en la dictadura, no sucedía en otro momento. Y en la dictadura el que estaba a cargo del Poder Ejecutivo era un tarado, pero ser tarado hijo de puta no es incompatible, que era Videla en ese caso. Entonces, hay un libro de María Seoane que se llama El Dictador, Sí, página claro. 164, si yo no me equivoco, donde María cuenta un momento en donde Lanuse lo va a ver al colegio militar. Y cuando se está retirando, cosa que no sé por qué, alguna vez le voy a preguntar a alguno de los militares, yo no soy un antimilitar, soy un respetuosísimo admirador del honorable ejército salmantiniano, por qué cuando una nave, una máquina está empezando a tomar vuelo se cuadra. Bueno, la cuestión que Lanuse sube al helicóptero con un periodista, y Maldonado me parece que se llamaba, y cuando está empezando a despegar, se cuadra Videla y el helicóptero se estaba yendo y Videla se ha cuadrado y dice, mira si no será pelotudo, sigue todavía saludando. Expresiones que dice María, huelga María en El Dictador. Bueno, Sí, eso sí. es lo que vimos nosotros, esos tipos que eran tan salames como para gestos de esas características nimios, sin mucha mayor importancia que lo que cuento, era lo que hacían tanto daño tirando gente de los aviones o haciendo desaparecer, como él mismo acuñó de su propia inventiva, esa expresión que tanto daño también nos hizo. Sí, está claro que hay mucha gente a la cual evidentemente el debate democrático lo desalienta y prefieren estas expresiones solitarias que pueden obtener a través de sus menciones en el Twitter. Vos sabés que hubo otro episodio sobre el que me gustaría, antes de hablar un poco de los temas de fondo, pedirte una opinión, que tuvo como protagonista, involuntario, absolutamente involuntario, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a partir de lo que significó una publicación que muchos entendimos como agresiva, de una fotografía en la que se lo ve a Santiago junto a sus dos pequeños hijos. Y la publicación, ahora la vamos a ver a pantalla completa, si la podés poner acá, así la podemos ver. Alejandro Fargosi, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, dice, ¿qué era esto, señor Santi Cafiero? Y entonces pone dos imágenes, una en donde aparece Cafiero haciendo una declaración del día de ayer, es inadmisible utilizar el dolor del crimen para sacar ventajas políticas, y el otro de una marcha junto a sus hijos y su familia pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esto generó que Santiago, la verdad nunca lo conozco a Santiago, nunca lo vi reaccionar de esta forma. Directamente en Twitter dijo, eso es violar la intimidad de mis hijos, idiota. Y hay una presentación de un abogado hablando sobre lo que se puede entender como un delito de intimidación pública. Lo tenemos, a ver, lo tenemos por aquí, ¿no? Acá lo tenés. El posteo y la afirmación del señor Fargosi traslucen una actitud irreverente y el desprecio frente a la ley, así como un descrédito respecto a los derechos y a la dignidad de los niños e intimidad del señor jefe de gabinete, licenciado Santiago Cafiero. ¿Qué opinión te merece esto? Yo lo contesté por Twitter eso. Lo de Fargosi no se puede esperar una cosa. Un tipo de la extrema derecha que piense de esa manera no es nada de llamativo.
Yo hice una explicación muy gráfica. Primero, que el Código Civil y Comercial de los argentinos tiene con toda claridad la protección de la persona y fundamentalmente de los menores. No tendría por qué haberlo metido, y mucho menos cuando son los hijos de un funcionario. Que se haga cargo él de discutirlo con Santiago Cafiero de la forma que tenga que ser. Lo que sucede en este caso es mucho más profundo todavía, porque cuando Santiago hace eso no era jefe de gabinete de ministros. Hoy, siendo jefe de gabinete, tiene una responsabilidad, y a lo mejor la responsabilidad de ser el que se deje interpelar de determinada manera, pero no metas a los hijos, vuelvo a la misma situación. Y en ese caso, bueno, la discusión se lleva a un lugar de barro, de porquería, que no tiene ninguna cosa que ver. Las discusiones son dos distintas. En este caso estamos hablando de lo de Fabián Gutiérrez, una porquería que la derecha quiso aprovechar, y el accionar muy rápido de las fuerzas de seguridad de Santa Cruz hizo que se pudieran detener a los responsables. Desgraciadamente, Fabián ya está fallecido, era un compañero nuestro, yo esas cosas no las olvido nunca. Y por otro lado estamos hablando de alguien a quien la ministra de Seguridad del mamerto de Macri, más su jefe de gabinete, más alguno de la cúpula de la gendarmería de entonces, porque no es esta gendarmería recobró la sensatez y las responsabilidades, no tengo ninguna duda, y no le echemos nunca la culpa a la tropa, porque la tropa recibe órdenes y cumple. Lo que yo tengo que rescatar en esta cosa es que estamos hablando de dos cosas muy distintas. Sí. Lo de Maldonado es una porquería que alguna vez los argentinos conoceremos, y los verdaderos responsables que paguen por ello. Y lo de Fabián, bueno, creo que ya estaba encaminada la cosa, sí, y que la derecha se quedó con la gana de hacer de eso una comidilla, ¿no? Ya que lo mencionás, y antes de darle pie a mis compañeros para que también se sumen a la entrevista, ya que mencionás a lo de Fabián, me parece importante hacer un señalamiento respecto de algo que ayer mostrábamos y del que también hicimos partícipe a una persona que contó aquí, que Fabián se había expresado en varias oportunidades, incluso de manera pública, asegurando que él había sido víctima de una extorsión y que incluso lo habían intimidado con la posibilidad de hacerle daño a su familia directamente. A su hermana y a su mamá. Si él no hacía lo que finalmente terminó haciendo, que es considerarse un imputado colaborador en la causa de Cuadernos. En algún momento Pero él no fue arrepentido, en ningún momento tuvo esa condición. Y además un dato que es importante que se conozca. Cuando uno participa en esa condición, digamos que tiene facultad para producir prueba incriminatoria, como sería en este caso, contra Cristina, contra la persona Cristina, mientras esté en la etapa de instrucción. Pero la etapa de instrucción de este juicio está cerrada hace mucho y elevada a juicio oral y público. No había nada que pudiera hacerlo, con lo cual, ¿qué sentido tenía o qué móvil podía haber para hacerle un daño físico a Fabián? Sin embargo, estos impresentables de Patricia Bullrich y del mamerto de Macri y el otro cuasi mamerto de Cornejo, nos mostraron lo peor de la baja política, que es pretender sacar de un chico joven muerto esta ventaja, o teórica ventaja, o ventajería, llámala como se te antoje. La realidad es que las cosas están a la vista, se exhibieron como son, y lo peor que más me molesta de Cornejo en este caso es que es el presidente de un partido centenario, ¿no? Porque plagado de hombres grandes, y donde acaba de cumplirse los 124 años del suicidio de Leandro Alem, que pregonaba a viva voz que se rompiera pero que no se doblara, y estos tipos son especialistas en doblarse tantas veces como sea necesario. Aníbal, quería preguntarle sintéticamente, no sé cuándo empezó, pero hoy más que nunca, y el agravante que es en pandemia, ¿vale todo? No, nunca vale todo. Nunca vale todo, porque debatir podemos debatir de la forma que quieran. Esta discusión que teóricamente ha sucedido ayer, porque no la conozco a fondo, entre Gallego Beira e Iglesias, que se zanje con una discusión, nada más, que los dos expongan lo suyo, y en el peor de los casos que no se pueda llegar a una conclusión, esa conclusión la sacarán los que están viéndolo por televisión, de la mejor manera que se pueda. Hay formas que se pueden discutir y sostener. Lo de que se parece la actitud de Macri con Videla lo sostengo a morir, porque lo que han hecho es
propio de la dictadura, es la vieja costumbre de la derecha, porque no nos olvidemos que esa dictadura que pareciera que encabezaba Videla no era otra cosa que una dictadura cívico-militar, donde muchísimos empresarios hacían su agosto con este tipo de ventajas, entre ellos el pariente del propio expresidente, con lo cual nadie se olvida de esas situaciones, con lo cual yo no tengo duda de que se parecían demasiado. Aníbal, buenas noches. Hablamos un poquito de política, ¿le parece? ¿Cómo no? Le pregunto porque a partir de algunos episodios que están ocurriendo en los últimos tiempos, parece que el gobierno, más que un gobierno de científicos, fuera un gobierno de arqueros, que se la pasa atajando penales y que cada episodio que ocurre tiene una amplificación que lo obliga a defenderse. Pasó con Vicentín, pasó ahora con el tema de la muerte de Fabián, pasó con un montón de episodios que estaban llamados a tener un cauce determinado y que sin embargo tienen una amplificación, la marcha de los anticuarentena, tiene una amplificación mucho más grande que obliga al gobierno a salir a defenderse de los pelotazos. ¿Falta política en el gobierno? Yo no sé si falta política, falta reacción, que hoy por suerte la he visto en varios casos. Tanto con el caso de Santiago, recién la vi a Cecilia Todesca en otros canales explicando, o a la mañana la vi a Mercedes Marcos del Pon explicando la nueva moratoria que están pergeneando y que han presentado ante el Congreso y que, bueno, como sabrán ustedes, el único que tiene atribución es artículo 52 de la Constitución para generar nuevos tributos es la Cámara de Diputados de la Nación y por eso comienza el proceso de esta discusión, pero que tiene que ver con la pospandemia, vayamos generando las condiciones para que todos puedan ir ordenándose y preparándose para defenderse de la mejor manera. Bueno, creo que esa cosa es positiva. Si yo reclamaba reacción, yo no soy un conspirador, jamás jugaría contra mi gobierno. Si lo que está haciendo no está sucediendo, me corro y me voy. Pero no salir a hacer críticas que no correspondan. Sí hago críticas de la política, porque soy un hombre de la política y un cuadro del peronismo que me dediqué toda la vida a defender al peronismo y no pienso bajar los brazos, discutiendo cuando no hay reacción. Dijo, apareció cachivache de Cornejo diciendo semejante cosa y después con ese documento que no me importa quién lo escribió. Me molesta hasta que lo presenten al que lo escribió. ¿Qué me importa? Si el tipo es un tonto, yo me tengo que hacer cargo y firmar lo que hacen los tontos. Están todos locos. Los responsables son los que firmaron. Esto es lo malo. Entonces la discusión que se tiene que dar en este caso era eso y creo que se reaccionó tarde. Y más me molesta cuando uno tiene la obligación de discutir lo que es el peronismo todo, y en este caso el peronismo y el Frente de Todos, porque forma parte de un montón de gente claro, que no estaba formando parte del peronismo y que yo aprendí a ser frentista con Juan Perón, con lo cual esas cosas las defiendo a muerte, y Tomasa, Malena, sí, sí, Donda, Pino, pero todos aquellos que vienen de distintos palos jugando en el Frente de Todos, que lo siento como una discusión propia y que me importa defenderlo porque están haciendo mucho esfuerzo para transformar esta Argentina que nos pertenece a todos. No puede ser que entonces no haya reacción. Tiene que haberla. Y cuando la putean a Cristina, loco, a mí me molesta. Yo no me voy a quedar sentado en mi casa mirando claro, si alguno sale a decir las cosas. Nos molesta a todos. Hagámonos cargo de esas discusiones. Sí. Entonces eso fue lo que yo planteé. Si tenemos que atajar o no atajar penales, yo atajo todo lo que venga y le pego con las dos piernas. No sí, voy a quedarme quieto con ninguna de las dos porque esto es la discusión del día a día. Uno tiene que estar preparado y embuido de toda una propuesta fuerte sí, sí, para ser escuchado y que se piense sobre lo que se está diciendo todos los días, ¿no? Aníbal, pero usted, vamos a buscar los términos futboleros de nuevo. Una cosa es atajar penales o aguantar el resultado, como le pasó a Argentina en el 90 en Brasil, y otra cosa es jugar como jugó Argentina en el 86 contra Uruguay, que era un equipo casi lujoso. Y me parece que la discusión pasa por ese lado. Digo, ¿vamos a aguantar el resultado o vamos a hacer un equipo lujoso que va al frente? Esta es la pregunta. No, yo no sé jugar a menos. Yo juego a todo a ganador. Y en este caso, vos insistís, si me toca atajar penales, atajarlo. Pero acá
llegan a los momentos donde todos tenemos la responsabilidad de jugar en todos los sectores de la cancha. Sí. Hablaba ayer con el Chapa Retegui y Chapa decía de los nuevos equipos, mostrando los equipos internacionales que están brillando en este momento, y los equipos que brillan en este momento tienen esa cualidad. El que juega de marcador de punta juega de central, pero juega de 5 y también juega de volante por derecha o de centro delantero. Sí. Todos tienen ese concepto donde el juego es muy dinámico, donde todos atacan y todos defienden. No existe más ese... Uno a veces puede ver partidos de Pelé y uno lo ve a Pelé que avanza 20, 30 metros con la pelota dominada. Hoy en cualquier equipo de la B, del argentino A, del argentino B, cualquier equipo, el que tiene la pelota, son 3 los que salen a presionarlo para que el tipo tenga que disponer de eso. Y bueno, son 2 cosas distintas. Esto es lo que yo quiero decir. No hay más lugar para otra cosa. Ahora se juega de otra manera y todos... Por eso yo hincho tanto con los ministros y son compañeros míos y la mayoría, y los que no son compañeros del Frente de Todos y quiero participar de ellos de la mejor manera que pueda, son los que tienen la capacidad para poder dar esa discusión. Yo quiero que se dé esa discusión, quiero ayudar a que se dé esa discusión. ¿Me concede una interrupción? Comiéndole los palos. Sí. Digo, antes que me acusen de ser del Aníbal Fernández o la Leandro Santoro, voy al pensamiento crítico. Datos. Hasta esta semana donde el gabinete volvió a la cancha, los que estaban bancando los trapos eran usted y Leandro Santoro. Y usted lo dijo, hace falta defender al presidente. Son datos, no es opinión, ¿no? Hay que pedir la pelota. Es como volvamos al futbolero, los volantes se esconden atrás de los marcadores de punta contrario. Bueno, hoy con mucha satisfacción vi que un montón se hacían cargo de esa discusión. Claro, loco, pidan ustedes la pelota. El presidente es un tipo de que trabaja 24 horas por día, 365 días al año. No es tazo, no puede estar laburando como un perro y a eso sumarle la interpretación o la condición de exégeta de lo que pasa adentro del gabinete, lo que sucede en el mundo que no se interpreta políticamente. No hay lugar para eso. Bueno, hoy se vio, me puso contento. Aníbal, le voy a citar a un coronel que solía decir, un coronel que usted admira, entiendo que lleva sus 2 nombres, que usted admira, que solía decir que la política no se aprende, sino que se comprende. ¿Hay un problema con la comprensión de la política en la Argentina en este momento? No. Yo insisto que cuando se llega a determinados niveles hay que hacerse cargo de lo que se llega y de la responsabilidad que uno tiene. Seguramente el presidente tiene mucho por decir y por marcar la cancha, pero en la marca a trazo grueso, el resto lo tiene que poner uno. Bueno, esa enjundia es la que uno se está reclamando todos los días y yo creo que es importante que se dé para que descargue el presidente y se sienta que hay mucho más juego y muchas más cosas por hacer. Yo lo de Leandro y lo que decías de Leandro y de mí, agradezco el comentario, pero yo he hablado tengo mucho cariño personal por Leandro y hablamos mucho de estas cosas y los dos que tenemos esas características muy parecidas en eso, yo soy mucho más viejo que él, pero tenemos características parecidas, no le sacamos el culo a la jeringa, nosotros queremos dar la discusión porque es la manera de encarar y de esclarecer lo mucho que está haciendo este gobierno por salvar a este país de la catástrofe donde le cuesta una merda. Sí, ¿qué querías, Luis? No, que quería remarcar esto, que inclusive alguien muy parecido a Aníbal Fernández dijo, se está dejando al presidente expuesto en escenarios periodísticos donde le van a tirar con todos los misiles. Esto pasó. Bueno, pero la realidad es que el presidente, si hay una masa crítica importante y los que van al juego son muchos, él puede descansar en esa discusión y solamente hacerse cargo de lo que puntualmente le interesa que se remarque, que es lo más importante que creo que podemos sacar nosotros. Sí, no, está bien, yo no me quiero poner técnico, usted es un experto, Aníbal, pero eso es una lógica del hiperpresidencialismo. En la Argentina ha ocurrido siempre. En la reforma del 94 armaron la jefatura de gabinete para que fuera una especie de colchón, digamos, del presidente, para que tuviera alguna libertad que actualmente Alberto no tiene, y sin embargo nunca funcionó. ¿No es momento ya de empezar a pensar la política a otro lugar? Quiero decirle, ¿no habría que empezar a pensar a la jefatura de gabinete como un primer ministro? Yo no creo en eso, ni cuando lo hicieron en el 94 ni en la actualidad. Se pensó de esa manera, se suponía que se podía concebir esa facultad de que se le otorgaban
a un ministro coordinador o jefe de gabinete de ministro, como se llame, con los artículos 100 y 101 de la Constitución, transformándolo en un primus inter pares. La realidad es que creo que nunca fue un primus inter pares, sí con responsabilidades distintas. El viejo concepto de Néstor de que éramos tipos comunes con responsabilidades diferentes. Bueno, el jefe de gabinete tenía un poco más de responsabilidades diferentes. Pero no más que eso, yo no creo que el poder presidencial se tenga que limar o licuar en beneficio de un tercero para mejorar su posición. Eso lo hace el presidente como él quiere. Si quiere más, quiere menos, él es el que juega con los hilos y me parece que Alberto en eso lo conoce muy bien el paño como para saber lo que quiere, lo que puede llevar a la práctica. Te llevo a un territorio que conoces muy bien, que es el conurbano. Ayer un intendente del conurbano, justamente de José Cepaz, Mario Iggi, hizo una referencia comparativa con el escenario que se está viviendo hoy en esos territorios y el 2001, de lo que fue la crisis del 2001. ¿Vos cómo ves la situación social que se vive, producto, uno imagina, de la pandemia, pero también de la herencia desde el punto de vista económico que recibió el gobierno de Alberto Fernández? Es mala la situación, es mala, nadie puede negarla. Pero es mala la situación del país, es mala la situación del mundo, donde uno tiene que mirar cómo comienza este tema y que comienza en Wuhan y que parecería que para llegar de Wuhan había que tomarse 3 años, 4 barcos y 3 aviones, y la realidad es que en 30 minutos desde Wuhan a la Argentina podés estar. Y ese bicho no se traslada solo, lo llevan los humanos. Y los humanos, cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo ya era tarde, porque en la mayoría de las ciudades cosmopolitas, como Madrid, como Roma, como París, como Berlín, como Londres, Nueva York o tantos otros lugares, fueron impactando de la peor manera porque esas ciudades ya cuando se dieron cuenta ya tenían el problema dentro. Y esa situación que los argentinos podemos llamarnos bendecidos porque nos tocó contar con el diario del lunes nos permitió a nosotros ver los errores que cometían los otros países para intentar resolver en nuestro propio país las cosas de la mejor manera. No es una casualidad que estemos hablando de un Brasil con cerca de 300 muertos por millón y de Estados Unidos con 400 muertos por millón, una Argentina que está rondando los 35. No es una diferencia que no se aprecie precisamente porque son políticas inteligentes de un presidente que se lo cargó al hombro. Y autoridades de jurisdicciones, como el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se han dado cuenta de la necesidad de sentarse a la misma mesa, tratar de conciliar de la mejor manera las buenas propuestas y encontrarle una alternativa que lo resuelva. Presten atención, que nosotros nos encontramos con algo desagradable que yo critiqué mucho, que es el tema de la Villa 31, o el barrio 31, como lo quieran llamar, pero la situación con el detectar se regularizó en cabeza del gobierno nacional bastante rápido. Y hoy ese tipo de dolor de cabeza ya no los tenemos que estar de la forma que se presentó, ¿no? Sí. Tenemos que mirarlo con mucho detenimiento para ver que en todos los lugares es posible de tener ese tipo de complicaciones, sobre todo cuando hay tanta gente que vive cerca. Por eso apostar a este parate de los días de lo que estamos viviendo. Solés ser muy respetuoso y no opinar demasiado de la oposición, en este caso de Cambiemos, pero mencionaste a Horacio Rodríguez Larreta y estamos viendo hoy una división en las miradas que proponen dirigentes como Rodríguez Larreta, como Jorge Macri, como Néstor Grindetti, y la que proponen dirigentes como Patricia Bullrich, como Alfredo Cornejo. ¿Cuál crees que es el espacio más representativo de lo que hoy encarna esa oposición? No es mucho lo que me preocupa a mí eso, Mauro. La realidad es que lo que me preocupa es que las políticas las tiene que llevar a la práctica este presidente y que tenemos un presidente que es un cuadro de excepción que está poniéndole todo lo que puede para ordenar las cosas. Por un lado con la pandemia, que no se puede ir sorteando, las conclusiones hay que sacarlas, no tenemos más elementos. De la misma manera hay que trabajar en el tema de la deuda. Digamos que en eso las limitaciones típicas de lo que puede hacer el presidente de la Nación con Guzmán, con su ministro, a quien no conozco, con lo cual no estoy hablando bien de un amigo. Saco conclusiones del buen trabajo que están haciendo y que no puede sortearlo de esa manera y el resto de la gestión. Son 3 cosas muy grandes que tienen que estar amalgamadas y trabajadas de la misma manera sin soltar ninguna de esas decisiones para terceros, pero tienen que ser los mismos que participan los que lo hagan. Yo no digo que no trabajan, digo que también que es necesario que se tengan que mostrar.
como en el fútbol, muéstrense y pidan la pelota. Esta es la discusión y que vuelvo a insistir, en el día de hoy uno tiene que encontrarse satisfecho por lo que se vio. Aníbal, habló de la deuda, algo que por estas horas estamos sabiendo que está en una situación, si se quiere, de principio de resolución. Sin embargo, hay un fondo de inversión muy grande, el más grande del mundo, quizá BlackRock, que está poniendo bastante piedras en el camino, pero ya negoció con Ecuador y negoció rápido. ¿Quién está atrás de BlackRock? ¿Estados Unidos? No, eso es conocido, a esta altura de partida no hay nadie que no se conozca ni no sepamos cómo son las cosas, pero creo que el ministro ha sido más que gráfico porque muestra que las posibilidades de hacer una modificación ya las hizo. Todas las posibilidades que Argentina puede darse como un cambio, como una presentación de otra característica fueron exhibidas. No hay muchas más posibilidades. Estamos hablando de una quita importante en términos de los intereses, no pierde nadie. Acá el tema es que no van a ganar lo que se supone que tendrían que haber ganado con las ventajas que le daba semejante tasa de interés. Pero estamos hablando de una tasa de interés de 0,125 inmediata y hay 1,75 a partir de 2028 Sí. y la conclusión de los 21 papeles que se están pasan a ser, sacando de circulación. Pasan a ser 12, está bien, pero... El de los 100 años, que es un despropósito que lo hizo Caputo para ir sí mismo, porque se terminaron quedando ellos con los mismos papeles. Pero Aníbal, espere, porque usted me está narrando la estructura del canje y está buenísimo que lo haga porque es un conocedor del tema, pero yo le hice una pregunta política. La Argentina, cuando discute con BlackRock, ¿con quién está discutiendo? No está discutiendo nada más que con Larry Fink, que es el director de este gran fondo internacional. ¿Está discutiendo con la administración de Donald Trump? No creo eso. No, y además el Fondo Monetario no se expediría en esos términos, si así fuera. Porque después de los acuerdos de Bretton Woods, una de las razones que el propio Fondo Monetario se impone para participar en el mundo es la de tratar de mantener más o menos las balanzas equilibradas de forma tal de que se pueda comerciar entre todos. No haría lo que está haciendo el fondo en este momento de recomendando el acuerdo de la Argentina como muy bueno. La realidad es que hay otras cosas paralelas a lo que va sucediendo, como por ejemplo la propia pandemia va a generar, es mi apreciación, o alrededor de 40 países que no van a pagar sus deudas, con lo cual lo que está discutiendo la Argentina hoy es casi de privilegio, porque es una oferta sensata, inteligente y que la Argentina puede pagar y que estaría empezando a pagar en el 2022 y con elementos más que suficientes como para sacar ventajas en términos de no caer en default y poder cumplir con todos los compromisos. Bueno, pareciera ser que vamos por ese camino. Yo soy muy, muy optimista respecto de la forma en que el presidente y Guzmán vienen negociando. Una pregunta más te quiero hacer, porque hacía rato que no hablábamos ni escuchábamos hablar de Mauricio Macri, a quien vos ya lo apodaste de una forma muy particular, algunos sostienen que ofensiva, pero recién, cuando estabas hablando, nuestro productor ponía en pantalla, seguramente la tiene, habrá una presentación de Macri en las próximas horas, creo que es mañana, ¿no? A ver, mañana miércoles. Miércoles 8 de julio. Con Vargas Llosa. Claro, la otra mirada de Latinoamérica. Y por supuesto está presente el expresidente Mauricio Macri. ¿Con qué expectativa crees que los argentinos y las argentinas van a mirar la presentación de Macri? Macri no es nadie en la Argentina, nada, no representa absolutamente nada. Cuando Juan Perón volvió a la Argentina sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó. Y cuando Cristina tuvo su mejor momento sacó 54% de los votos, el 40% la votó. ¿Por qué tengo que creer que ese porcentaje va a votar peronistas? Es una posición de otra característica, más de antiperonistas. Yo no soy anti nada en mi vida, no existe el anti en mi vida, pero hay tipos que son así, que piensan, hombres y mujeres que piensan de esa manera y que no van a votar peronismo. Y bueno, esa discusión será de ellos, pero no es de Macri esos votos, son de la derecha, y la derecha, cuando llegue el momento, elegirá un candidato que tenga estatura para poder hacerlo. Ya les quedó demostrado que este señor, que no tiene ningún tipo de estatura, ni cultural, ni política, ni jurídica, ni económica, ni geopolítica, no tiene nada, es un libro sin tapas y sin hojas, no le podemos sacar a eso otro tipo de reacciones y acciones que no sean las que se ven. Nada, no tiene nada. Entonces, ¿qué va a ser de su vida? Es su historia, ¿no?
me tiene sin están cuidado. así, Nunca en mi vida pensé por él, voy a pensar ahora. Están así, Aníbal, digo, cuando la semana pasada se produjeron las detenciones en el marco de la causa por espionaje ilegal y todo parecía que iba a terminar confluyendo más temprano que tarde en el expresidente Mauricio Macri, hubo una suerte de movimiento, básicamente en redes sociales, que decía algo así como, si lo tocan a Macri, vamos a salir a la calle. Y esa reacción parecía responder no ya a una idea de este porcentaje que tradicionalmente vota en contra del peronismo, sino de salir a bancar al propio expresidente. Pero a mí esas cosas me tienen sin cuidado. Yo lo que quiero es que la justicia siga adelante. Yo no tengo duda que Macri está sucio con esto, como estuvo toda la vida. No ha manejado un peso bien habido nunca en su vida. Y esto del manejo de las escuchas o la inteligencia en beneficio personal lo ha hecho toda la vida. No se olviden que él asumió estando procesado por una escucha ilegal. Está bien, yo me refería... En una de las causas, permitime, sí, claro. En una de las causas estaba radicada en Apóstoles, si yo no me equivoco, en la provincia de Misiones, habían incluido dentro de las escuchas al Negro Ávila, fundador de Torneos y Competencia, fallecido hace muy poco, con ese mismo criterio que utilizaba en este momento la propia Agencia Federal de Inteligencia, el mismo modus operandi. Te inventaban un conflicto, la van a atentar contra Cristina, entonces con eso tenían la cobertura como para poder meter todo lo que querían hacer ellos en términos de escuchas o de cosas por el estilo y sacarle ventaja a esa situación o, como se dice en la jerga de abogados, inventar una incursión de pesca y por ahí en el medio del camino quedarse con algo que le pudiera servir para lastimarme. Está bien, eso está claro en términos jurídicos. Lo que yo hablaba era una reacción política. Cuando usted decía, bueno, y bueno, no si la quieren representa... tener, que la tengan. Yo lo que quiero es que la conclusión sea jurídica, porque si tiene que ver con ese tema, lo tiene que pagar. Yo nunca voy a suscribir a la venganza ni cosas que se parezcan. No tiene que ver conmigo. No quiero de ninguna manera que influir, ni participar, ni ser complaciente con ninguno que practique la venganza, ni con Macri, ni con nadie. Pero si la hiciste y se demuestra, la tenés que pagar. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Todo el mundo está indicando que Magdalena y Arriba son los responsables de hacer ese tipo de trabajos y que esos son los trabajos que le entregaban a esta mujer Martinengo y que ella se encargaba de dárselo en persona o a través del secretario a Macri. Y que Macri era el que finalmente miraba esas cosas junto con Arribas o con quien sea, pero que estas cosas están marcadas y que yo creo que se va a llegar al fondo explicando que ha sido este hombre el responsable de esa situación, bueno, si así sea, que lo pague y si lo tiene que pagar y ellos quieren expresarse políticamente, que lo hagan. Cuidado. Aníbal, muchas gracias por este contacto.